Créanme que cuando uno ve los rostros tan felices de los niños, de los padres, de las familias viviendo seguras, bajo un techo, el mayor anhelo de cualquier hogar, se olvida todo el cansancio, ¿no? Y pese a todos los esfuerzos, a todo el sacrificio, a mucha miseria humana que uno encuentra en la lucha política, esas sonrisas dicen, todo valió la pena. Muchas gracias a ustedes, compañeros, por devolvernos la alegría, la esperanza. Aquí ha habido crueles eufemismos, ¿no? Se nos hablaba de un modelo de desarrollo exitoso. ¿Exitoso para quiénes? Para los de siempre. Porque las inmensas mayorías, ese éxito, ni siquiera lo habían visto de lejos. ¿Habrán alguna vez visitado a aquellos que decían y hablaban de un modelo exitoso en Guayaquil? La cantidad de barrios miseria, invasiones con calles polvorientas, sin agua, sin electricidad, sin alcantarillado, sin transporte, sin colegios, sin centros de salud, con casas precarias, con piso de caña, de tierra, paredes de caña, muchas veces un solo ambiente. Y que no me digan que eran los barrios marginales, al margen, algo secundario, sin importancia. No, eran barrios marginados, excluidos, pero eran las grandes mayorías. Tal vez la única vez que Guayaquil creció planificadamente fue en su fundación española, cuando se trazaron las calles de la nueva villa Santiago Guayaquil. Pero ahí, Pedro ha dicho, 40 años ha habido un caos urbano. Yo creo que toda la historia de nuestra república ha sido un caos urbano. Es uno de los mayores problemas que tiene el país. El desorden en el crecimiento urbano. Y ese desorden, como en muchos otros aspectos de nuestra vida social, se lo confundía con democracia, con libertad, con independencia. Como que si la libertad significara no respetar normas, no respetar reglas, no respetar el derecho de otros, no respetar el derecho común. Y así, todos hemos perdido, compañeros. Este tal vez es el principal problema que tiene nuestro Ecuador, la falta de planificación urbana, que ha provocado que una inmensa masa poblacional, tal vez la mayoría de la población, hay ciudades donde la mayor parte de esa ciudad han sido invasiones, barrios absolutamente informales, precarios. El propio Guayaquil, aquí al frente Durán, Santo Domingo, ha habido ciudades que han nacido un cruce de caminos, alrededor de pozos petroleros, sin servicios básicos, sin ninguna planificación. Y ese es uno de los mayores problemas, por favor, que tiene el país. Y si no paramos este problema, si no resolvemos la falta de planificación urbana, no saldremos de la pobreza, no saldremos de la miseria, no alcanzaremos el buen vivir, no habrá recursos que alcancen. Incluso, esto tiene repercusiones en cuanto a seguridad alimentaria. Muchas de las invasiones que ustedes tienen alrededor eran tierras para uso agrícola. El avance de las ciudades reduce la cantidad de tierra para producción de alimentos. Y ese es un problema del cual tenemos que preocuparnos. Y ese es otro de los grandes engaños, ¿verdad? Los traficantes de tierra, muchas veces en base a chantajes, extorsiones, amenazas, obligaban a los dueños de la tierra a vender sus haciendas. Mira, o me la vendes o de todo modo te la invado. Para no armar problemas, para que no corra riesgo mi familia, la vida de mis hijos, vendían muchas veces a precio de gallina enferma. Entonces venía el traficante de tierra con total descaro a decir, esto es un negocio lícito porque la tierra es mía, yo la puedo lotizar y vender. No, señores, no la pueden lotizar y vender porque no es tierra para uso urbano, sino para uso agrícola. Y ese es uno de los graves problemas también que enfrenta el país. Con el caótico crecimiento de las ciudades, la reducción de tierras para uso agrícola y con ello la reducción de tierras para producción de alimentos y la mayor vulnerabilidad alimentaria que tenemos.
Y esto, compañeros, ahora que está tan de moda para hacerle daño al gobierno, ¿verdad? Como que si este era el país más seguro del mundo, y con los irresponsables del gobierno de la Revolución Ciudadana es que se ha vuelto inseguro. Antes era una isla de paz, ahora somos un país donde nadie puede vivir tranquilo. Yo recuerdo que en mi juventud, cuando vivía en Guayaquil, me asaltaron 3 veces, pero antes no existían asaltos. Es recién con nuestro gobierno. Y eso es lo que tratan de implantar, imponer los medios de comunicación, sobre todo frente a la próxima campaña electoral, porque están desesperados y van a buscar cualquier cosa para tratar de derrotarnos. Pero es cierto que a nivel mundial la inseguridad ha aumentado, el crimen organizado ha aumentado, pero hasta en esto nuestras prioridades han sido dictadas desde afuera. Hemos combatido ciertas clases de crímenes organizados, de crimen organizado, que convenía a otros países, a otras sociedades, a otras realidades, no a nuestra realidad, donde habían otras urgencias, otras prioridades, porque el tráfico de tierras también ha sido crimen organizado, con jefes de la mafia, esos traficantes, con matones que amenazaban, asesinaban, eran dueños de los barrios donde en la cual se había generado la invasión, con contactos políticos que protegían a estos sinvergüenzas, los utilizaban en época de campaña como guarda de choques, para llenar mítines políticos. Prohibido olvidar, ciudadanas y ciudadanos de Guayaquil y de la República, esto también es crimen organizado, el tráfico de tierras, y es tal vez el crimen organizado que más daño ha hecho a nuestra República. A los pobres los ha perpetuado en el círculo de la pobreza. Muchas veces, en nombre de esos mismos pobres, se presentaban como los reivindicadores de las clases populares, que los iban a ayudar, que como eran pobres podían invadir cualquier cosa, y en función de eso los esclavizaban durante décadas, vendiéndoles terrenos ilegales, cobrándoles el agua mucho más cara, vendida por sus propios tanqueros, cobrándole la luz que robaban al Estado, cobrándole la seguridad que proveían sus matones, cobrándole los colegios que ponían ellos mismos, sus mujeres o sus mozas, cobrándoles el transporte que no llegaba a esos sitios y que también era de estos traficantes. Prohibido olvidar. ¿Acaso eso no es crimen organizado? Y perpetuó en el círculo de la pobreza a inmensas masas poblacionales, pero también a la sociedad en su conjunto la empobreció, porque dotar luego de servicios a ese crecimiento urbano caótico, agua potable, alcantarillado, etcétera, era muchísimo más costoso. Y esto ha sido una de las causas también de la inseguridad que hoy vemos. En este caos urbano, en esta situación precaria de vida, muchas veces infrahumana, insistimos, barrios enteros, mal llamados barrios marginales, más bien barrios marginados, sin agua, sin luz, sin alcantarillado, casas con piso de tierra, se generaban sin educación, sin salud, sin servicios públicos, peor, bienes como bienes culturales. Se generaban pandillas, los jóvenes no tenían espacios verdes, lugares públicos donde distraerse sanamente, y eran germen, y son germen para la violencia. Ojalá entendamos el daño que nos ha hecho esta clase de crimen organizado y logremos consensos nacionales, políticas ya no de gobierno, sino de Estado, para poner un alto radical a este crimen organizado, el tráfico de tierras que tanto daño ha hecho a nuestro país, que si no lo vencemos, no nos permitirá lograr el buen vivir, lograr el desarrollo. Y no solo ha sido ese crimen organizado, como en muchas otras partes. El crimen organizado tiene sus corifeos políticos. Muchos politiqueros han sido cómplices de esos criminales llamados traficantes de tierra, esos explotadores, entendiendo democracia como anarquía, entendiendo ayuda a los pobres como cualquier abuso, irrespeto, no cumplimiento de ninguna norma, y muchas veces también desde ese origen politiquero se han fomentado esta clase de invasiones y esta clase de barrios
precarios que, insisto, tanto daño han hecho al país. Por eso, compañeros, compañeras, y aprovecho para saludar porque me olvidé de saludar al inicio, siempre me olvidé de saludar, ¿no? Un abrazo a la mesa directiva, a los ministros, a los señores representantes de los medios de comunicación, a todos ustedes, a la fuerza pública. Por eso, compañeros, esta revolución ciudadana está decidida, cueste lo que cueste, a realizar también una revolución urbana, la revolución del buen vivir. La mayor responsabilidad está en las manos de los alcaldes y todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo a aquellos alcaldes que luchan por su comunidad, luchan por el bien común, luchan por el buen vivir de sus ciudadanos. Esa revolución urbana implica cero tolerancia a las invasiones. Al entrar a Ciudad Victoria, me esperaban unos 20 manifestantes con sus letreros: no más desalojos. Con el dolor del alma, compañeros, les tengo que decir: sí desalojos a las nuevas invasiones. Cero tolerancia a las nuevas invasiones. Demasiado daño ya han causado. No me invoquen la pobreza para justificar estas barbaridades. Ustedes han vivido en carne propia que eso no es la solución, sino nos esclaviza a mayor pobreza, nos condena a mayor pobreza aún. Se acercan las elecciones. Si quieren esas compañeras y esos compañeros, probablemente de buena fe, pero engañados, que voten por el demagogo que les diga que esta es la solución. Yo tengo que asumir mi responsabilidad, compañeros. Esto nos ha hundido en la miseria, ha hecho más pobres a los pobres, ha impedido que el país salga adelante, y la decisión de este gobierno la ratifico: cero tolerancia a las invasiones. Como ya hemos manifestado, invasiones consolidadas, como le decía el ministro Jaramillo, se tendrá que legalizar la tierra para ayudar a los alcaldes a poner servicios básicos, para poner servicios públicos al gobierno central, escuelas, subcentros, que no podemos construir en terrenos ilegales. Invasiones no consolidadas, como en muchos de sus casos, reubicación. Y es difícil construir viviendas muchas veces, porque hay que ver de dónde se saca dinero, cómo se financia, luchar contra una cultura de lo que se puede hacer mañana, hagámoslo pasado mañana, y dejar pasar el tiempo. Pero mucho más difícil ha sido reconstruir la confianza. ¿Cuántas veces fueron engañados? ¿Cuántas veces los politiqueros en época de campaña le iban a pedir el voto para decirles y diciéndoles: vamos a legalizar sus tierras, le vamos a dar vivienda? El mayor problema que encontramos al llegar al gobierno es que nos habían robado lo más importante, la esperanza. Ya la gente no cree en nada, no cree en nadie. Hemos logrado reconstruir esa confianza. Ahora nuestra gente, sobre todo los pobres, creen en la revolución ciudadana, creen en el gobierno nacional. Y hemos logrado que esas invasiones no consolidadas acepten reubicarse. Y obviamente esas casitas tendrán que ser destruidas y convertidas en espacios verdes. Y nuevas invasiones, compañeros, serán desalojadas. Si necesitan casas, esos compañeros que sabemos que la necesitan, es uno de los grandes déficits del país, que no lo hemos creado nosotros, lo estamos resolviendo. Organícense, acudan al Ministerio de Vivienda, acudan al Gobierno Nacional y le daremos todo el apoyo para que puedan adquirir dignamente sus viviendas, pero no más invasiones, compañeros. Y en este proceso hemos aprendido mucho. Bueno, les hablaba de revolución urbana. Primero, no más invasiones. Segundo, la ley de desarrollo urbano, que pese a que la principal responsabilidad está en manos de los alcaldes, crea una superintendencia de desarrollo urbano para impedir que se acepten barbaridades como asentamientos en zonas de riesgo, como asentamientos ilegales, que muchas veces eran y son promovidos por fines politiqueros por los propios alcaldes, compañeros. Por eso esa ley es de suma importancia. Y aquí también ustedes ven la prioridad en votar adecuadamente en las próximas elecciones para la Asamblea Nacional. Ayer en Quito me encontraba en un evento similar, muy gratificante, 400 nuevas casas en lo que hemos llamado el proyecto relocalización de La Mena. La Mena es un barrio muy tradicional del sur de Quito, donde hemos reubicado 400 familias que vivían en barrancos,
al borde de la muerte, una ruleta rusa, jugándose la vida día a día. De hecho, en el invierno pasado hubo varios muertos en estos barrios, fruto de estos negociantes de vida, de estos negociantes de dignidad, que eran los traficantes de tierra. Ahora esas familias gozan de un complejo como este, tal vez con condominios más grandes, con seguridad, con alegría, con servicios básicos. Y les decía que hemos aprendido mucho en este camino. Este es el gobierno que más vivienda ha construido en la historia, más que todos los gobiernos juntos. Sumen todos los gobiernos de Juan José Flores, hasta el gobierno anterior, Alfredo Palacio, y ninguno suma las 200.000 viviendas que ha construido en estos 5 años y medio la Revolución Ciudadana. Pero nos dimos cuenta que estábamos construyendo precisamente eso, casas, no comunidades, no verdadero desarrollo urbano. En consecuencia estamos, como siempre, somos los más duros críticos nosotros mismos. Permanentemente nos hacemos autoevaluaciones y perfeccionamos, optimizamos políticas. Y hoy priorizamos esta clase de proyectos como la MENA, el día de ayer en Quito, como hoy Ciudad Victoria, y de aquí voy a entregar casi 400 viviendas más en el programa Socio Vivienda. Es decir, creación de comunidad. Aquí no solamente tenemos casas, tenemos comunidades con servicios completos, se va a poner colegios, subcentros de salud, espacios verdes, y por eso la gente tiene que también aprender a vivir en comunidad. Saber que no solo soy responsable por mi casita, sino por el entorno. Todos colaborar para que el barrio luzca lindo. Por eso es un proyecto comunitario, no solamente de vivienda. Y nos vamos a enfocar en esta clase de proyectos. También nos hemos enfocado en grupos objetivos. Barrios con alto riesgo. Personas con discapacidades, que eran los olvidados entre los olvidados. Ahora gracias, me decían gracias a usted, presidente. Yo no he puesto 20 centavos aquí. Gracias a ustedes, gracias a su decisión de sostener esta revolución ciudadana. Esos hermanos discapacitados ya tienen, aunque sea un techo seguro, donde vivir. Y con esto también estamos demostrando otra cosa sumamente importante, que ese discurso de que yo me dejé estafar, me dejé manipular por el traficante porque soy pobre, es un discurso vacío, porque les ha costado a nivel individual como familia y a nivel social mucho más caro si al principio hubiéramos hecho las cosas bien. Ustedes saben que vivir en las invasiones no era gratuito. Tenían que comprarle el terreno, y venta ilegal. En verdad no era de ustedes el terreno, no valía esa transacción. Estaban siendo estafados. A los traficantes no hay que pagarle 20 centavos más, hay que denunciarlos para mandar presos a estos sinvergüenzas que han creado tanta miseria, compañeros, que nos han hecho tanto daño. Ustedes saben que tenían que pagarles por un terreno y era una venta ilegal, era una estafa. Tenían que pagar, como mencioné, por el agua, mucho más cara. El agua en tanquero cuesta 5 veces más que el agua entubada. Por los colegios privados que estos mismos tipos ponían, porque no se podía construir colegios públicos en tierras no legalizadas. Tenían que pagar mucho más por la electricidad. Eran extorsionados con la seguridad. Fácilmente, los pobres, entre comillas, dejándose explotar por estos traficantes, pagaban 120, 150 dólares. Aquí, gracias al apoyo del gobierno nacional y con un adecuado financiamiento, lo cual también es un paso cualitativo extraordinario, cuando los pobres habían tenido acceso al crédito. Ahora, como tienen un activo que es su casita, pueden acceder al crédito hipotecario pagado a largo plazo y a convenientes tasas de interés. Ahora aquí la gente nos está pagando 80 dólares. ¿Cuánto está pagando? El más caro nos está pagando 75 dólares. Y le aseguro que en la inmensa mayoría de los casos es mucho menos de lo que pagaban en las invasiones, compañeros. Le estamos demostrando que organizadamente, planificadamente, coordinadamente, ustedes pagan menos como familia. Y nosotros como sociedad, y ustedes son parte de esto, es su petróleo, son nuestros impuestos, también pagamos mucho menos. Dotarle de servicios básicos a Monte Sinaí, con la dispersión de viviendas que había por el caos urbano, por la invasión, eran como 400 hectáreas, sin las casas, con las mismas casas precarias, construidas con mucho esfuerzo por muchos de ustedes. Dotar de agua potable, alcantarillado, asfaltado, bordillos, aceras, tendido eléctrico, etcétera, sin colegios, sin nada.
Y sin casas, nos hubiera costado cerca de 140 millones de dólares. A esa misma cantidad de familias. Densificando, aquí tenemos 450 personas por hectárea. En las invasiones debemos tener, ¿cuánto será? La quinta parte. Densificando, la octava parte, la novena parte. 50 personas por hectárea. Aquí tenemos 450 personas por hectárea. Mucha más gente viviendo en menor terreno. Eso se llama densificar. Densificando la población, el asentamiento urbano más exactamente, con la mitad de lo que íbamos a gastar en Monte Sinaí, podemos dar esa agua potable, ese alcantarillado, ese tendido eléctrico, esos espacios verdes y las casas a mitad de lo que nos costaba en Monte Sinaí, compañeros. Es decir, individual y socialmente, vivir organizadamente, la planificación urbana, acabar con el caótico crecimiento en nuestras ciudades, nos beneficia a ustedes como familia y a todo el país como sociedad. Acabar con esto de la falta de planificación urbana, con el tráfico de tierras, con los traficantes de tierra, esa forma de crimen organizado que tanto daño nos han hecho. Quiero decirles que tenía para escoger entre venir a este evento y poner una ofrenda floral en el hemiciclo de la Rotonda, en el monumento a Bolívar y San Martín, por cumplirse hoy un aniversario más del natalicio del libertador Simón Bolívar. Y por supuesto que escogí brindar la mejor ofrenda al libertador, porque él hubiera estado muy contento al ver que por fin estamos construyendo esa patria grande, esa patria digna, soberana, de todas y de todos, sin miseria, sin pobreza, sin opulencia, pero tampoco sin esos extremos de miseria que son un atentado a la dignidad humana. Margarita nos ha dicho en su intervención tan sentida, gracias. Yo quiero decirles, compañeros, gracias a ustedes. Créanme que nos llena de profunda emoción, de muchísima esperanza, de gran satisfacción, aunque, como siempre repito, mientras haya un solo pobre en la patria, yo no podré estar satisfecho. Pero nos renueva el alma ver la alegría en sus ojos, la alegría en los ojos de sus niños, la alegría en los ojos de nuestros hermanos con capacidades especiales, la alegría de la Alejandrina Angulo, con 3 hijos y apenas 28 años, sin esposo, y denuncien a esos malos esposos, a esos malos padres, que asuman sus responsabilidades, compañeras. No se dejen, la justicia está de su lado, las leyes la protegen. Ver la alegría de Alejandrina, que vivía en una invasión en forma precaria, tiene su casita segura para sus hijos. Dentro de su tragedia, hace algunos meses le asesinaron de la forma más cruel a su esposa, Patricia Pillazagua. Ve la alegría de Ronnie, y que encontró a su hijita Noemí. Y felicitaciones a la Policía Nacional por ese extraordinario trabajo. Y saber que Noemí, aunque sea, tiene un techo seguro donde crecer. Patricia, de algún lugar del infinito, debe estar muy contenta por la seguridad que ahora tiene su hijita. Ve la alegría de Mayra, esas heroínas cotidianas que nos enseñan tanto de esfuerzo, de trabajo, de constancia, de dignidad. Querida Mayra, muchas gracias por todo el ejemplo que son ustedes para todos nosotros, que vive también con su hijita ahora en un techo seguro. Ver a la familia de Wendy con su esposo y sus hijos, que durante, ¿cuántos añitos tiene John? 12 añitos han cuidado con tanto cariño a John, que tiene parálisis cerebral en alto grado. Ustedes me agradecían por la ayuda, compañeros. No saben cuánto le agradecemos a ustedes por su ejemplo de sacrificio, de abnegación, de amor. Son un ejemplo para todos nosotros. Lo que sí nos da gran alegría, si hemos podido contribuir en algo para que ustedes puedan vivir mejor en una sociedad donde se maltrataba tanto a las personas con capacidades especiales. Una sociedad que nunca se preocupó por nuestros discapacitados, que eran los olvidados entre los olvidados. Y hoy, por ejemplo, Wendy, su esposo, John, tienen casita propia y tienen el bono Joaquín Gallegos Lara,
para que Wendy pueda quedarse en su casa recibiendo $200 mensuales del Estado ecuatoriano para que cuide con el cariño que solo puede dar una madre a su hijo John con parálisis cerebral. Yo tengo que agradecerles a ustedes, compañeros, por el ejemplo cotidiano de heroísmo, abnegación, amor que nos dan. Y tengan la seguridad que nuestra mayor alegría es poder servirlos, porque solo estamos para servirlos a ustedes, para buscar un país sin opulencia, pero sin miseria, un país mucho menos injusto, un país de todas y de todos. Pero para ello necesitamos la colaboración de cada uno de ustedes. Solos no lo vamos a poder lograr. Así que, pobres de la patria, sobre todo los pobres de la patria, nunca más invasiones, nunca más permitir estos sinvergüenzas que son los traficantes de tierra. Traficantes de tierra, nunca más. A no pagarles 20 centavos más, a denunciarlos para mandarlos presos. A confiar en el gobierno nacional, a confiar en la revolución ciudadana, que con dificultades, con grandes obstáculos, pero avanzamos, venceremos y lograremos esa patria de todas y de todos, esa patria cariñosa, que un abrazo fraterno nos una a todos los ecuatorianos. Felicitaciones a los nuevos propietarios, a contarse entre todos este ejemplo, que es el ejemplo a seguir de todos los pobres de la patria para poder alcanzar una vida con dignidad. Felicidades por su nueva casita y hasta la victoria siempre, compatriotas.